Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el funcionamiento, prestaciones y elementos de un caudalímetro, así como sus aplicaciones en las instalaciones técnicas. Mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. Estamos hoy en el Centro Tecnológico Valios Formatec de Cenizate, donde os vamos a mostrar en este primer vídeo, vamos a hacer varios vídeos, los elementos de los que se compone un caudalímetro. Para este vídeo vamos a utilizar el caudalímetro Fluxus F601 de la marca Flexin. Flexin es tecnología alemana. Está comercializado en España por la Nasarrate, que es su comercializador y la persona que nos lo ha suministrado. Este medidor de caudal sirve para medir líquidos de menos 30 a 130 grados Celsius. Hay diversos modelos dentro del Fluxus F601, por ejemplo el estándar para medir solo caudal, o el Energy, que es este para medir energía, que llevamos los complementos necesarios para poder realizar una medida de energía, que vamos a hacer en un vídeo posterior, o por ejemplo el multifunción, que ya puede medir otras características de los líquidos. Este caudalímetro realiza una medición no invasiva. No necesitamos cortar ni manipular las tuberías, sino simplemente quitarles el aislamiento y disponer de un tramo recto, como luego veremos, alejado de elementos que puedan producir perturbación, como codos, ampliaciones, Ts, etc. Entonces, instalaremos unos sensores, unos transductores, de tal manera que nos van a dar una medida del caudal que está circulando por la tubería. Luego veremos que también le vamos a acoplar unos sensores de temperatura, otras entradas de temperatura, y mediremos temperatura. En este caso, el módulo Energy pues nos va a hacer la cuenta de potencia es igual a caudal por salto térmico. Entonces, este caudalímetro mide líquidos de una manera no invasiva por ultrasonidos. Para ello utiliza unos transductores, que son estos elementos, estos elementos de aquí, que se acoplan sobre la tubería y emiten una señal con ultrasonidos. Uno la emite, el otro la recibe, y contando la diferencia de tiempo entre la emisión y la recepción, pues en función del fluido por el que está circulando, pues obtenemos la medición del caudal que está circulando por la tubería. Vamos a ver aquí otra vez. Entonces, está formado por unos transductores. En este caso están acoplados sobre un elemento de alineamiento, válido para colocaciones alineadas, para colocaciones en reflexión. Entonces, un elemento va a emitir una señal, rebotará en la tubería y el otro lo va a recibir. Contando, teniendo en cuenta la velocidad con la que se propaga el sonido en los diferentes medios, él va a hacer una operación matemática y nos va a dar el caudal. Entonces, deberemos de ver en un vídeo posterior cómo lo instalamos. Entonces, está formado por dos transductores de ultrasonidos, dos elementos que van a medir el caudal, que se deben instalar formando una flecha que viene indicada. Este es el primero y este es el segundo en la dirección del sentido del flujo. Y esa es de la manera en la que están colocados en el alineador. Más elementos que vienen con el caudalímetro. Pues vienen elementos de sujeción dentro de los diversos que puede haber. Una de las maneras de sujetarlo es a través de estas poleas en las que los acoplamos a la tubería. Vamos a ponerlo. Así. De esta manera la colocaremos en la tubería adaptándose a cualquier diámetro. Entonces tenemos medios de sujeción. Estos medios de sujeción también podrían haber sido unas correas, también hay imanes, según el diámetro de tubería a emplear, pues se emplea una y otra. Estos transductores los hay de distintos tipos en función del diámetro del fluido. Tenemos transductores FSS de 10 a 70 milímetros, el FSQ de 25 a 150 milímetros, como es el caso, o el FSM para diámetros de tubería mayores de 100 milímetros. Entonces,
Previamente hay que decirle al suministrador, en este caso, por ejemplo, a la Nasarrate, vamos a medir esto, queremos realizar esto, y él nos proporciona los traductores que necesitamos. Es una de las opciones. Bien, tenemos los traductores, se acoplan sobre la tubería, se limpia la tubería y se aplica una pasta transmisora para que hagan un perfecto acople entre el traductor y la tubería. Entonces se le da esta especie de vaselina, se le da esta pasta y se colocan a una determinada distancia que luego veremos. Más elementos que contiene. A veces es difícil medir el espesor de la tubería o se desconoce, entonces pues lleva un medidor de espesor. Con este elemento podemos medir el espesor de la tubería. Así, antes de iniciar la medición de caudal, podemos ponerlo en función medición de espesor y medimos el espesor de la tubería, valor que habrá que introducir. Para que haga la operación matemática hay que introducir una serie de valores que veremos. El diámetro de la tubería, el espesor, el fluido, pues el espesor lo podemos obtener exactamente con este aparato. El caudalímetro tiene diversas entradas, como hemos comentado. Las vemos aquí. La entrada principal, el canal donde conectaremos los traductores o el medidor de espesor, pero tiene también otras entradas y diversas salidas. En estas dos entradas, en este caso, vamos a acoplar una sonda de temperatura, que van a medir la temperatura en ida y retorno. Ahora veremos un pequeño esquema. Pero además tiene salidas, outputs. Salidas de distintos tipos. Se pueden además configurar de 0 a 20 miliamperios, creo que es de 0 a 1 voltio, frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden configurar las salidas para utilizarlo, darle una segunda aplicación, incluso que se active alguna señal, etcétera, etcétera. En este caso, como les indicaba, pues vamos a emplear dos sondas. Vamos a emplear dos sondas de contacto que abrazaremos sobre la tubería, y conectaremos en los inputs, en las entradas del caudalímetro. En este caso es una sonda PT12 que es adecuada para realizar esta medida y que el caudalímetro pues la medida. En este caso conectaremos dos sondas en ida y retorno de una caldera, de una máquina frigorífica, etcétera, etcétera. De un elemento de la instalación térmica, por ejemplo, que mueva una Este caudalímetro se suministra en una maleta, lógicamente, con sus seguridades, porque es un elemento caro, lleva un software con unos triggers, de tal manera que tiene una función logger, un almacenamiento de datos que posteriormente podemos manipular y emitir informes. Entonces podemos hacer un estudio y tenerlo funcionando un determinado tiempo. Tiene una batería que dura aproximadamente 14 horas, de tal manera que luego podamos ir viendo, por ejemplo, la potencia que ha ido dando la máquina. Si ello nos es interesante. O el caudal que está pasando por una tubería. Incluso tiene dos entradas. Podría hacer dos mediciones de caudal, el canal A y el canal B, que en alguna aplicación podría ser interesante, estar midiendo los caudales. Puede medir fluidos como el agua, el glicol, fluidos refrigerantes, cualquier líquido, podemos medirlo con este caudalímetro. Tiene una exactitud de 1,6%, es clase 1,6. Podría obtenerse mayor resolución si se hace la calibración sobre el elemento de medida, si se hace un cambio. Si no, pues una exactitud bastante buena, 1,6, como la mayoría de manómetros que se utilizan en las instalaciones. Bien, veamos cómo funciona. En primer lugar, se deben de colocar los traductores en este sentido, formando una flecha, el traductor trasero y el delantero. De tal manera que lo que van a hacer va a ser emitir una señal que va a ir sufriendo pues, algunas reflexiones y va a llegar al segundo traductor. Lógicamente, habrá que colocarnos a una distancia.
y durante la puesta en servicio del aparato es una de las labores a realizar. Puesta en servicio. Colocamos el productor de una distancia que va desde aquí hasta aquí. En función del diámetro de la tubería, del espesor y del medio, él nos va a proponer una distancia. Entonces nosotros debemos de ajustar. Él va a hacer una prueba, va a emitir una señal, la va a recibir y nos va a decir si está teniendo buena cobertura, está teniendo una buena respuesta de la señal. Es una señal bidireccional en función de la diferencia de tiempo entre el tránsito, el fluido, teniendo en cuenta la velocidad con la que se transmite el sonido en distintos medios, nos va a dar el caudal que está pasando. Cuando estemos haciendo la puesta en la instalación del caudalímetro, lo veremos en el segundo vídeo, además de la distancia nos va a decir el número de trayectorias que va a realizar el sonido. Si por ejemplo nos da un número de trayectorias par, por ejemplo 2, va a emitir una señal y la va a recoger por el segundo transductor. Entonces debemos de poner los transductores alineados, en el modo que denomina el aparato reflexión. Refleja y vuelve otra vez al mismo nivel de la tubería. Si el número de trayectorias es impar, hay que ponerlos en sentido diagonal, uno por un lado de la tubería y otro por el otro. Cuando veamos el vídeo de instalación, veremos qué posición es la mejor, arriba, abajo. Arriba habrá un problema, puede haber bolsas de aire, abajo hay otro problema, pues podemos analizar. ¿Cómo se acopla para hacer la medida de energía? Pues se colocan los transductores en la tubería de retorno al equipo frigorífico, a una aerotermia, a una caldera, etcétera, y se colocan las dos sondas de temperatura. Los transductores se conectan al canal, por ejemplo al canal A, y las dos entradas de temperatura las inputs. Y él va a realizar la operación, determinará el caudal, potencia es igual a caudal por salto térmico. Luego, lógicamente, pues hay un software para irlo parametrizando, para ir viendo la puesta en servicio de la instalación. Bien, pues vamos a seguir en el siguiente vídeo, donde vamos a instalar el caudalímetro. ¡Vamos!